comentarios desde el punto de vista general. En lo que recuerdo cuando hubieron las fallas del gasoducto de Camisea, llegaron a haber 5 o 7 fallas y en algún momento se cuestionó el tema, en algún momento alguien opinó que se debían a su versión, ¿no? Y no a fallas de la construcción. Y en esos momentos, cuando se ocurrían, estamos hablando del año 2006, 2005, incluso 2008, por allí, ¿no? Se puso como ejemplo al oleoducto norperuano. Se dijo como el oleoducto norperuano, que en aquel entonces tendría unos 30 años de vida útil, en 30 años pasando por territorios igualmente difíciles, construidos con una tecnología de los años 70, ¿no? Pues esto se terminó a fines de los años 70, no tiene esas fallas, y los territorios son igualmente difíciles, igualmente lluviosos. Entonces, esa es una parte del escenario. La otra parte del escenario es ver que súbitamente las fallas se vuelven recurrentes y recurrentes, y por más que muchas, 70% se deben a fallas de terceros a mano ajena, de todas maneras hay un 30% que es significativo. Entonces, las circunstancias en las que se produjeron las fallas y las zonas en las que se produjeron fueron zonas donde hubieron lluvias intensas, muy intensas, y de una intensidad mayor que la de otros años. Esto de alguna manera explica el tema, pero no justifica el tema. Una segunda pregunta, o la pregunta que uno se hace en esos momentos es, dice, bueno, quizás está llegando al fin de su vida útil, ¿y para cuántos años fue construido este oleoducto? Porque es como un ser humano, ¿no? Un ser humano seguramente a los 40, a los 50 no tiene muchas fallas, pero a los 70, a los 80, las idas al garage son muy continuas, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cuál es, para cuánto fue construido el oleoducto? Cuando el oleoducto se construye después del éxito que había tenido Petroperú, 3 perforaciones en la Amazonía y las 3 exitosas, entonces, más las predicciones de un geólogo alemán que decía que la Amazonía era más o menos como el lago de Maracaibo, que estaba flotando en petróleo, y que donde se perforase se iba a encontrar petróleo. Con ese vaticinio y con 3 perforaciones exitosas se pensó que teníamos una enormidad de petróleo en la Amazonía, entonces, pero había que sacarlo, si no, no valía nada, y había que construir el oleoducto. La pregunta fue de qué tamaño. Después de muchas discusiones, el oleoducto se construyó para 400.000 barriles por día, pero operó nunca más allá de 200.000 barriles por día. Entonces, ¿cómo se logra pasar de 200 a 400.000 barriles por día? Agregando nuevas estaciones de bombeo. Al agregar nuevas estaciones de bombeo se pone mayor presión en el ducto. Entonces el ducto tiene que tener un grosor de paredes capaz de resistir una presión mayor, mucho mayor que con aquella que estaba operando. Nunca llegó eso. Hasta ahora esas estaciones intermedias de bombeo, por eso se pasa de la 1 a la 5, creo, no hay ni 2, ni 3, ni 4. Entonces, no era casualidad llamar a una estación 1 y a la otra 5, sino que habían espacios para la 2, la 3 y 4 en el futuro para aumentar la capacidad. Y por supuesto, las paredes del tubo estuvieron diseñadas para resistir eso. Quiere decir que ese oleoducto tendría que haber durado mucho más allá de lo que era la vida normal. En la duración está el ducto, la calidad del ducto, la calidad de la construcción, pero también la calidad de la protección. Y hay 2 tipos de protecciones. Hay una protección externa y hay una protección interna. Uno muchas veces compensa la protección con el tubo. O sea, si la calidad del tubo no es la óptima, no es tan buena, no es lo mejor que hubo en vitrina, entonces uno escoge una protección excelente. Entiendo que hay tramos del oleoducto que hoy en día tienen intacta todavía la protección, lo cual quiere decir que fue bastante bien hecha. No, la parte catódica ya la ha explicado el ingeniero César Gutiérrez, pero también hay una protección interna que depende mucho del mantenimiento. Allí el crudo tuvo variaciones.
el crudo que se obtuvo en los primeros años, la producción fue de mejor calidad que la que hay hoy en día. Entonces hoy en día es un crudo más pesado. Al ser más pesado, precipitan ciertos lodos. La operación no fue continua, porque no se llegó a tener la cantidad que se quería. Entonces es una operación intermitente. Trabaja un poco, se detiene, trabaja un poco y se detiene. Más es lo que se detiene que lo que trabaja. Entiendo que al final ha estado por menos de 30.000 barriles por día, que es poquísimo. Y esto está en función también de la declinación de la producción de los campos de la Amazonía. Entonces, todo eso me lleva a la conclusión que no podía haber fallado. Entonces, que con una buena protección y todo, la vida pues debería haberse podido extender a unos 70, 80 años. Y no comenzar a tener fallas tan continuas y tan precipitadas en ese último tramo. Entonces, eso es indicio de que se descuidó el mantenimiento, que no hubo el cuidado suficiente del oleoducto. Preguntas, hay varias preguntas, ¿no? Los nombres no importan, lo que importan son los hechos, ¿no? Entonces, yo escuché alguna vez por la radio, quizás la persona de más alto nivel en la empresa, dar una opinión que carecía de elementos técnicos. Está bien que una persona, alguien que tiene un nivel muy alto en la empresa, una posición muy alta en la empresa, él mismo no sea un técnico, pero tiene un equipo técnico, que tiene un conjunto técnico en el cual apoyarse, en el cual complementa los conocimientos que le faltan. Entonces yo di unas respuestas que sentí que se estaba crucificando a la empresa y me preguntaba si esas respuestas eran para matar a la empresa, si se estaban dando exprofeso para matar a la empresa y decir de una vez acabemos con Petroperú porque no sirve para nada. Entonces creo que parte de los problemas están en la forma como se opera la empresa. La empresa no puede trabajar con gente improvisada. La empresa necesita personal de carrera que se vaya renovando, hacer una carrera que les dé oportunidades, técnicos calificados y gente con experiencia en la empresa. Y esa debería ser una de las preguntas que uno debería hacerse al respecto. En cuanto a la tarifa, entiendo que también los $10 por barril que se cobra son un verdadero problema. Y miremoslos desde los dos lados, ¿no? Desde el lado del consumidor, pónganse ustedes en la situación de las empresas petroleras, y es un terremoto que ha ocurrido en el mundo, a nivel del mundo, no es a nivel de Perú. A nosotros, obviamente, el terremoto nos ha sacudido fuertemente. Cualquier empresa, cualquier persona, donde sus ingresos se los reducen del 100% al 50%. Así en un periodo bien corto, luego del 50 baja al 40 y luego llega a tocar el 30%. ¿Qué haría uno de nosotros si en un plazo de medio año sus ingresos han bajado? ¿Qué es lo que pasó de $100 por barril, irse a 50, luego a 40 y luego tocar los 30? En algún momento han sido incluso 20 y tantos dólares por barril, ¿no? Para luego recuperarse y ahora están buscando llegar a los 60. Entonces eso causa una crisis enorme en las empresas. Lo que se tiene que hacer es reducir los costos. Entonces, uno de los costos, aquí estoy mirando desde el lado de los productores que quieren bajar, es el costo de transporte. Porque el crudo de la selva del Perú no vale nada si es que no existe oleoducto, ¿no? Entonces, todo lo que podamos tener, y hay expectativas importantes de tener petróleo en cantidades significativas en la selva, pero eso no vale si es que no tenemos un oleoducto. Y alguien que va a invertir a la selva está dispuesto a correr el riesgo de exploración, está dispuesto a invertir en exploración, por supuesto explotar, pero no está dispuesto a construir un oleoducto para llevarlo hasta la costa. Entonces el oleoducto tiene que ser parte del panorama económico que se presenta, pero el oleoducto se tiene que autosostener. Entonces, obviamente que después de toda esa bajada de precios, $10 por barril ya es caro. Ahora, estos $10 por barril, ¿por qué salen $10 por barril? Todo costo tiene, como ustedes saben perfectamente, una parte de costos fijos y otra de costos variables. Entonces, si yo tengo algo que opera permanentemente todo el tiempo,
El costo fijo se disuelve, casi las cosas tienden a operar con su costo variable. Pero si la producción cae, los costos fijos comienzan a ser enormemente significativos. Entonces, para el oleoducto, conforme la producción en la selva vaya cayendo, el impacto de los costos fijos va a ser mayor y se van a traducir ya no en 10, en 12, en 15 dólares por barril. Y si el transporte solamente me cuesta 15 dólares por barril, y si voy a encontrar un crudo pesado que vale 10 dólares menos por barril de lo que cuesta un crudo ligero, que es el que usamos como referencia, más todos los costos de operación, más los costos ambientales, más los costos sociales, la operación económica no cuadra, ¿no? Y ese es uno de los problemas grandes. Entonces, pero por otro lado, si me voy al extremo de 2 dólares por barril, con 2 dólares por barril es imposible sostener el oleoducto. En el Perú, en el sector energía, especialmente en el sector eléctrico, hay una tarifación que se basa en lo que se llama PNR, valor nuevo de reemplazo, no a lo que costó, sino a lo que costaría hoy con la tecnología de hoy en día, y así es como sale la tarifa. Quizás lo que se debería hacer es que la tarifa sea una tarifa puesta por OCINER, calculada técnicamente, que Petroperú no deje de recibir su tarifa técnica, porque si no el oleoducto no puede operar y nosotros no tenemos por qué subsidiarlo, y luego que se vea cómo se maneja el tema del precio del gasoducto vis a vis el tema de la producción, pero eso es parte de los problemas grandes que tenemos. En suma, estratégico tiene un valor enorme para el Perú. El Perú no puede enfrentar el mundo. El petróleo, por más energía solar y por más cosas que hay, el petróleo va a seguir siendo importante durante todo este siglo, durante el siglo XXI. Para nosotros somos un país donde va a ser mucho más difícil y mucho más lenta la introducción de otras formas de transporte que no usen petróleo. Es mucho más cara. Nosotros necesitamos tener una participación de petróleo por seguridad nacional bajo distintas circunstancias. El mundo, vean lo que va a pasar el 20 en los Estados Unidos y van a ver que los riesgos en el mundo van a crecer. Entonces, necesitamos tener petróleo. Y tener petróleo no solamente es tener la producción, es tener la producción más la refinación. Entonces es el conjunto producción, transporte, refinación que lo tenemos que garantizar de alguna forma. Y lo que necesitamos es muchísima racionalidad y un manejo muy técnico, muy pulcro, y por las condiciones que tiene hoy día el país, muy pero muy transparente. Creo que eso es lo que necesitamos. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Creo que por descuido de mantenimiento, y el descuido de mantenimiento de alguna manera está asociada al no cabal conocimiento de la empresa y de cómo opera la empresa, y también de alguna manera a la cierta deficiencia económica de la empresa y a esta ola que bajó los precios del petróleo significativamente y afectó a todo el mundo. Es lo que le podría decir, señor presidente. Muchas gracias,